Bueno, amados míos, pueden tomar sus asientos. Que Dios nos bendiga realmente. A mí me tomó de sorpresa esto y les digo que es de Dios porque como familia no lo teníamos planificado, no lo teníamos planeado. ¿Por qué? Porque yo ahora tendría que estar a 80 kilómetros de acá, 90 kilómetros, pero Dios quiso que esté acá. Mi marido y mis otros 2 hijos están allá ya desde ayer y yo tenía que haberme ido, pero surgió una situación, no pude ir yo y mi hijo mayor nos quedamos. Entonces yo creo que esto fue totalmente la soberanía de Dios que estuvo moviendo todas las piezas para que hoy podamos compartir juntos después de cuánto tiempo, ¿verdad, pastor? Después de muchísimo tiempo estamos otra vez compartiendo acá y para mí siempre, esta casa para mí siempre fue y es muy especial, ¿sí? Entonces, en el nombre de nuestro amado Dios, en el nombre de Jesús, vamos a dar inicio a esta palabra que está en el libro de Génesis. Vamos a irnos a la primera página de la Biblia. Vamos a ir a la primera hoja de la Biblia, al inicio de la palabra de Dios, y vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1. Vamos a leer un poquito el versículo 1 y el versículo 2. En el nombre de Jesús, si tienen todos, podemos empezar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay un punto, ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí leemos. Gloria a Dios. Yo creo que todos nosotros muchísimas veces hemos leído esto, ¿sí o no? Yo creo que recién convertidos, cuando abrimos nuestra Biblia, ¿qué es lo que vemos primero? La primera hoja, ¿sí? El primer capítulo. Y esto es muy importante que nosotros entendamos en relación al mensaje que hoy el Señor puso en mi corazón, primero para mí, para poder compartirlo también con ustedes. Amén. Y quiero que volvamos a leer esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué es lo que podemos ver acá? Si dice que estaba desordenada y vacía, ¿ustedes cómo se imaginan que era la tierra? ¿Cómo podemos imaginarnos que estaba la tierra? Hoy yo puedo ver que acá hay un techo, hay unas sillas, hay un atril, yo puedo ver que hay un orden acá. Pero antes de que esto estuviera acá, el pastor Sergio puede decir que había. ¿Qué había, pastor, antes? Un patio vacío. ¿Qué había? Lo último. Mugre, dice el pastor. ¿Cuántas de las personas que están acá pudieron ver este terreno así vacío antes de que se ponga, antes que se dé la palabra inicial para lo que hoy es este lugar? ¿Quiénes conocieron este lugar? 2 personas más aparte del pastor. Y esto era un lugar de mugre, como dice el pastor. No había nada. Hoy podemos ver que hay una construcción sólida. Hoy podemos ver que una familia vive acá. Hoy podemos ver que hay paredes levantadas. Hoy, gracias a Dios, tenemos un aire acondicionado en este país, que sabemos que eso ya no es un lujo, sino una necesidad básica. Hoy vemos que tenemos, aparte de tener orden, ya tenemos comodidades también, ¿sí? Y vemos cómo fue el proceso, de que no había nada, de que estaba desordenado, de que estaba vacío. Y cuando nosotros vemos algo desordenado, vemos un terreno. Yo recuerdo que cuando mi esposo compró el terreno donde hoy está nuestra casa, yo fui y miré ese lugar y no había forma de que yo me imagine algo ahí.
Y hoy no hay forma que yo recuerde cómo era cuando estaba eso vacío. No sé si se entiende. Entonces, acá hay un principio muy interesante que el Señor habló a mi corazón. Muchas veces nuestros corazones están en esa condición. Es más, normalmente esto yo lo digo cuando llegamos al conocimiento de Dios, cuando nuestro corazón es convertido al Evangelio, a esa verdad absoluta, es como que hay un clic en nuestra mente y en nuestro corazón. Y podemos ver nuestra condición y vemos que hay mucho desorden, que hay cosas que no cuadran con la palabra de Dios. Y eso lo vemos sí al inicio y es muy normal. Pero después pasa algo. Pasa algo porque es como que nos acomodamos al Evangelio. Es como que se nos hace un estilo de vida y normalizamos venir a la iglesia, normalizamos ofrendar, normalizamos orar, normalizamos todo lo que tenga que ver con las características de un hijo de Dios. Normalizamos, nos acostumbramos a eso. Pero ¿qué pasa? Porque hay una realidad hoy en nuestras vidas de que hace más de 20 años, más de 30 años, que nosotros llegamos a los pies de Cristo, pero seguimos en esta condición. Muchas veces pasan tiempo y creemos que porque estamos en la iglesia, ya está todo está bien y bueno, tengo que pelear, tengo que remar porque estamos... ¿Cuántas veces escuchamos, bueno, estamos en este mundo y tenemos que rompernos el lomo para trabajar, el sufrimiento lo normalizamos, el estar ansiosos también lo normalizamos y oramos 2-3 minutos antes de comer y bueno, ya cumplimos, 2-3 minutos ya es mucho, ya es una intercesión antes de comer, ¿verdad? Pero oramos a la salida, a las apuradas y se dan cuenta que entramos en un bucle automático donde empezamos nosotros a llevar el Evangelio a una normalidad anormal. Y creemos que somos hijos de Dios por fe y porque la palabra así lo dice. Somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros estamos viviendo en este caos, en un desorden total. ¿Y por qué doy una introducción a lo que es esto? Porque quiero que se entienda bien el concepto de orden y lo importante que es el orden. Y lo más medular de esto es que Dios es orden. El inicio de la palabra de Dios acá nos dice que había desorden y vacío. Eso no es Dios. Si en tu vida hay áreas grises que están desordenadas y hay áreas grises que están vacías, ahí no está Dios. Si hay situaciones que nosotros no estamos pudiendo abordar, no estamos pudiendo controlar, hay situaciones que nosotros estamos viviendo en un permanente bucle de estrés, de ansiedad, de comparación, de amargura, ahí no está Dios. Entonces ahí es donde tenemos que hacer como David y mirarnos bien adentro y ver qué cosas tenemos que tener. La humildad, punto número 1, para reconocer que hay desorden y que hay vacío. ¿Por qué les hablo de este punto clave que es la humildad? Porque sin humildad es imposible que reconozcas, que veas y mucho menos que reconozcas que hay desorden en tu vida y que hay vacío. ¿Por qué? Porque nos ponemos la remera de cristiano y creemos que tenemos la vida resuelta. Y hay situaciones que no se resuelven haciendo una oración de entrega, participando de la Santa Cena o viniendo todos los domingos en modo automático a los cultos para cumplir.
las situaciones no se resuelven así. Porque ese desorden y ese vacío te va a acompañar todos los días. Y lo peor de todo, gente linda, es cuando normalizamos eso. Cuando normalizamos el desorden y el vacío. No podemos normalizar el desorden y el vacío. Quiero que vayamos un poquito ahora al versículo número 7. Del mismo capítulo, Génesis 1, versículo, ahora nos vamos al 7. Y dice así: E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Otra vez. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Pero antes de eso, si nos vamos al 6, dice que dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Amén. ¿Qué podemos ver nosotros acá? ¿Qué fue lo que vimos primero? Desorden y ¿qué más? Vacío. ¿Qué podemos ver que está pasando ya a partir del versículo 6? ¿Qué podemos ver ahí? Ahí está. Dios empieza ¿a qué? A ordenar. Que yo creo que esa palabra orden es el mensaje medular de Dios hoy. Orden. ¿Por qué? Si vamos y seguimos, esto le voy a dar de tarea para la casa, pero les voy a leer por lo menos 2, 3, no quiero extenderme, pasarme mucho. Y quiero que ustedes, por favor, vean un poquito y sigan la lectura. Lo que dice después, más abajo, yo les voy a leer también, pero quiero darles un panorama antes. Ahí podemos ver que después de que Dios establece ese orden, hay un desorden, hay un vacío. Dios entra ahí. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Empieza a ordenar. Empieza a separar. Y fíjense lo que pasa después. Después empieza a crear. ¿Se entendió? Entonces, si no tenemos un orden, es imposible experimentar los milagros de parte de Dios. Porque Dios es orden. Nosotros le conocemos a Dios, sí, le conocemos porque Dios es amor. Es más, hoy las ideologías te dicen que el hombre con hombre, mujer con mujer está bien porque es amor y Dios es amor. Totalmente, bueno, no vamos a entrar en eso, pero podemos comprender nosotros desde lo más profundo de nuestro ser lo que es el amor. Y siempre tenemos la imagen de Dios amor. Dios es amor. Dios me perdona, sí. Dios me sana. Dios me restaura. Dios me levanta. Dios me sostiene. Dios me provee. Y ahí vamos a entrar en los nombres de Jehová. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Sikenu. ¿Sí? Pero acá lo medular es entender muy bien este punto del orden. ¿Por qué? Porque Dios, aparte de ser amor, también tiene una característica maravillosa y es el orden. Si primero no hay un orden, ustedes van a ver a lo largo de la palabra de Dios que Dios jamás se movió su mano si previamente no había un orden. Y ojo, esto es muy interesante porque el orden también está muy ligado a la rendición. Porque para que haya un orden, vamos otra vez adelante, para que haya un orden, ¿qué tenemos que hacer? Primer punto,
Tener la humildad para reconocer que estoy en desorden. Tener la humildad para reconocer que hay vacíos. Punto número 1. Punto número 2, después de ese reconocimiento, es cuando realmente Dios nos empieza a guiar y a llevar para establecer el orden y Él pueda trabajar en nuestras vidas. Si vos hoy necesitas un milagro, yo necesito milagro. Yo necesito. ¿Quién necesita un milagro hoy? ¿Quién necesita? Yo necesito, y levanto mis dos manos, yo necesito un milagro. Pero también tengo la conciencia muy, muy clara de que si yo, como hija de Dios, no pongo orden en ciertas áreas, ese milagro está siempre, cada día que pasa, y que vos permanezcas en el desorden, es 1 kilómetro que te estás alejando más de tu milagro. ¿Se entiende? Yo sigo en el desorden, permanezco en mi desorden y yo me estoy alejando del milagro de Dios para mi vida. Porque primero Dios es papá y después es Dios. Y un papá nunca va a ser oídos sordos a la necesidad de un hijo. Eso lo sabemos nosotros, como la palabra nos dice. Nosotros somos malos, pero sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos. Dios es papá y Dios, pero tiene características: orden y amor. Y quiero leerles un poquito, después de lo que ya estuvimos hablando, donde Dios empieza, fíjense que a partir del 6, Él empieza a poner orden, a separar las cosas, los elementos naturales. Ahí van a poder ir viendo todo eso. Dios empezó a llamarle a lo seco tierra. Van a encontrar todo eso después en los versículos 8, 9, 10. Pero fíjense lo que dice el 11. Versículo 11 dice así: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y dice el 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Esto es sumamente importante entenderlo. ¿Qué hizo el Señor? Puso un orden, estableció un orden, separó los elementos, llamó a lo seco tierra. ¿Y qué hizo en el 11? ¿Qué hizo en el 11? Produjo. ¿Se está entendiendo este principio que tiene un orden? Después del primer proceso, que es separar, ordenar, ¿sí? Ahí Dios dijo, dio la orden, porque su palabra es poder. La palabra de Dios tiene el poder de crear, ¿sí? Entonces, dijo Dios que la semilla, que haya producción, que la semilla de fruto, que el árbol. ¿Se dan cuenta? Ese proceso que es la primera página de la Biblia. Orden. ¿Querés ver tu milagro? Ordenate. ¿Querés ver la mano de Dios moverse? ¿Querés florecer? ¿Querés producir frutos? Ordenate. Sé sincero. Sea yo sincera, sea yo humilde para reconocer que tengo que ordenarme. Si quiero florecer, yo necesito orden.
Porque Dios no se mueve en el desorden. Tu milagro no va a venir en el desorden. Dios, ojo, quiero hacer acá un paréntesis. Dios tiene poder. ¿Sabemos eso? Dios es todopoderoso. ¿Sabemos eso? Dios es soberano. ¿Sabemos eso? Dios gobierna absolutamente todas las cosas. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué, si Él es soberano, Él es todopoderoso, Él tiene el poder de su palabra de crear, en el poder de su palabra la creación? ¿Por qué no lo hizo? Si Él es Dios, ¿por qué Él no se paró, miró todo y dijo, bueno, acá el Edén? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios nos está mostrando un principio. Ni Él, siendo Dios, se movió en el desorden. Y nosotros muchas veces permanecemos en el camino del desorden, queriendo manejar las cosas, queriendo crear, y no voy a hablar con este contacto, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Pero vos estás en el medio del desorden. Y vos estás pretendiendo y vas a orar, y te vas a tirar al piso, y vas a ayunar, y vas a hacer un ayuno de 50 días. Y en su misericordia el Señor te va a proveer. Pero si vos querés resolver, necesitamos ordenar. Porque muchas veces nosotros nos conformamos como los pajaritos con la provisión. Provisión, sí. Provisión y ¡wow! El milagro. No. Hay una bendición que es mucho más integral que una provisión diaria. ¿Qué nos pasa hoy a nosotros? El sistema a nosotros nos programó el cerebro como que ¿cuánto tenés en tu cuenta? ¿Cuántos ceros hay? Y ese es tu respaldo. Desaparecen 2, 3 ceros y ya estamos en trompo. ¿Sí o no? Híjole, ¿y ese cómo voy a pagar? ¿Y ese cómo voy a...? Entonces nosotros vivimos como hijos de Dios, quemándonos, andamos con un matafuego. Yo soy tan gráfica y yo muchas veces yo ando así con un matafuego, así para tratar de mi cabeza. Cuando yo estoy tratando de resolver yo las cosas, en mi desorden. Yo no sé cuál es tu desorden, no conozco los míos. Pero no sé qué desorden tenés. No sé si tenés desorden económico, no sé si tenés un desorden espiritual. No sé qué desorden y qué vacío hay. Pero Dios conoce. Dios conoce esa habitación de tu casa que vos no querés abrir para no ordenar. A mí me pasó tantas veces que yo pasaba, en serio, pasaba mi lavadero así. Entraba y pasaba así. No miraba, como cortito así. Y no miraba y... ¿Por qué? Porque así habían de ropa. Porque estaba todo desordenado, habían cosas que yo decía, no tengo lugar para poner. Entonces, ¿qué hacía? No miraba. Y yo decía, no hay lugar para guardar esto, guardar lo otro. No hay lugar. ¿Okay? Entonces yo no miraba, me iba, lavaba mi ropa y lo más rápido posible salía de ahí, colgaba todo, listo. ¿Qué pasó? Un día fui intencional. Un día fui muy intencional y dije, me animé a mirar así y buscar una solución para eso. Y me paré así frente a ese lavadero y le miré así, con todo el amor del mundo. ¿Qué voy a hacer contigo? Porque me quemaba la cabeza. Y miro y digo, bueno, primero, ¿saben qué hice? Saqué todo lo que había ahí. Todo saqué, todo. La pobre señora que me ayudaba me quería comer el hígado más o menos. Porque laburamos ese día. Saqué todo lo que había. Saqué canastos, saqué zapatos, saqué mueblecitos, saqué todo lo que había ahí, saqué, vacié y entramos ahí con lavandina, con todo lo que se te ocurra para limpiar. Empezamos a limpiar todo así
Y me paré después frente a ese lavadero vacío y empecé a mirar. Y me parecía gigante. Me parecía enorme. Entonces me paro así enfrente, miro ese lavadero y digo, y miro y salgo al garage y miro todo lo que tenía ahí. Digo, ¿cómo entró todo eso ahí? Acá tengo que tirar todo. Tengo que tirar todo. Entonces empiezo a salir afuera y empiezo a clasificar. Esto sí, ¿esto para qué guardo? ¿Y por qué guardo esto? ¿Para qué? No, este no. Empecé a clasificar y a decidir qué dejo y qué saco, según mi necesidad. Y les digo algo, el 80% de lo que había ahí no servía. Y esa metáfora uso porque muchas veces estamos así. Tenemos situaciones donde hay situaciones que uno pasa, que es la ordinaria vida diaria, que uno pasa, el problema de carácter, ¿verdad? Hay situaciones que tienen que ver con el relacionamiento, ¿verdad? Y pasa. Pero hay veces que nos empantanamos, ¿verdad? Y te empantanás. Y quiero que se acuerden de mi lavadero. Y quiero que mires un poquito vos hoy dentro y veas en qué áreas tengo excesos de inutilidad. O sea, ¿dónde guardo cosas que no sirven? Y ojo, me estoy refiriendo desde lo emocional hasta lo práctico. ¿Qué guardo? Resentimiento. No, porque mi tía lo me dijo, me acuerdo allá en 1810, era las 9 de la mañana, una Navidad, que ella me mezquinó tal cosa. ¿Verdad? Muchas veces nos empantanamos en esas cosas y traemos. A mí me tocó asistirle a una persona que yo quiero muchísimo. Una de las intervenciones más difíciles que me tocó hacer. Y hacer una intervención en crisis es algo realmente muy duro cuando se trata de alguien muy cercano, pero te quieren a vos y te quieren a vos, ¿verdad? Y me tocó hacer, y hasta ahora estoy tratando de recuperarme. Por el exceso de cúmulo inservible que tiene en la mente. 45 años, pero recuerda cosas que le pasó a los 3 años y se sigue empantanando en eso. A los 4, 5. Mi adolescencia, mi niñez fue así. Y hoy está ya con problemas graves mentales. El desorden nos lleva a eso. El desorden, gente linda, tiene consecuencias devastadoras. Y le estoy hablando simplemente de un caso que me tocó, muy cercano, y en cuanto a salud mental. Pero hay otros casos devastadores que tienen que ver con el matrimonio, tienen que ver con la familia, tienen que ver con tu identidad de hijo de Dios. Esto es muy amplio, gente. No quiero extenderme demasiado, pero tiene muchas aristas. Pero es muy necesario que hoy entendamos lo medular, la humildad de reconocer y reconocerlo delante de Dios. Y muchas veces reconocerlo delante de las personas también nos toca, porque tenemos que dar a conocer cuál es la condición, cuál es la situación. Y muchas veces nos avergüenza, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Me ha pasado, ¿a quién no le pasa? Pero si nosotros queremos el orden, nosotros necesitamos, sí o sí, entender el proceso del milagro. Hay milagros, sí, yo lo he experimentado milagros así, instantáneos, lo he vivido en carne propia. Pero también sigo peleando por milagros que tienen ya 16, 17 años. Adiós. ¿Verdad? Muchas veces está dentro de la voluntad de Dios que vos atravieses por situaciones, y Pablo vivía con un aguijón. Y el milagro de Pablo, pero Pablo acaso no era un tipo ordenado, un tipo
Sí, ecuánime. Sí. ¿Y qué pasó con el aguijón y por qué? Entonces, si el tipo era ordenado y hizo un milagro. Hay cosas que el Señor mismo en su soberanía así lo decide, porque eso forma tu carácter. Pero hay cosas que nosotros en el sentido común nos damos cuenta que están desordenadas. Y que no podemos decir, es la voluntad de Dios que yo esté así. No, es tu voluntad que permanezcas. Si permaneces en el desorden, es tu voluntad experimentar la necesidad, la escasez en todas las áreas y la devastación. Porque esas son las únicas consecuencias del desorden y el vacío. ¿Amén? ¿Se entiende hasta acá? Y quiero un último punto nada más. Quiero que vayamos un poquito a San Lucas. Abramos, a ver, ahí en San Lucas. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9, verso 10. San Lucas, capítulo 9, versículo 10. Amén. Y yo creo que todos conocemos este pasaje. Es muy usado en cuanto a la provisión. Siempre que estamos en necesidad, por ahí vas a encontrar algún hermano que te dice, y bueno, no, tranquilo, Dios alimentó con 2 panes y 2, o estamos en una situación y la multiplicación del panes y los peces, ¿verdad? Es una frase muy usada por nosotros eclesiásticamente, ¿verdad? Pero acá hay un principio muy interesante que muchas veces no se lleva en cuenta. Pero yo quiero que hoy vos y yo descubramos este principio que Dios nos está mandando con un propósito y para un propósito. Amén. Conocemos la parábola, no es una parábola, es una vivencia, es algo vívido por Jesús, donde Él nos muestra, de este pasaje podemos sacar muchísimas enseñanzas, muchísimas prédicas. Dios nos puede hablar al corazón de formas diferentes, pero hoy quiero enfocarme en nuestro punto, que tiene que ver con el orden, ¿ok? Y no quiero sonar muy rapay, pero la bandera de Brasil tiene un eslogan ahí. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? No. Orden y progreso. Ahí está. Orden es igual a progreso. Hasta los impíos lo manejan. Pero es una verdad bíblica. ¿Ok? ¿Cuánto más nosotros no tenemos que hacer de eso una ley en nuestra vida? Nos vamos a ordenar. Si queremos progresar, y no hablo de un progreso económico, que está bien, genial, pero hablo de ese progreso espiritual que te sostiene. Porque el progreso económico, hermano, no sostiene. El progreso económico, yo hoy tengo mucho, mañana no tengo nada. ¿Y dónde está lo que me sostenía? No existe más. Pero esto te sostiene y permanece. Y no tengo un peso y permanece. No tengo donde caerme muerto, permanece. No tengo casa, permanece. Estoy en aflicción, permanece. Tengo problemas familiares, permanece. Tengo problemas matrimonial, permanece. Esto te sostiene. Y muchas veces nuestra confianza está en cuánto tengo en mi billetera. Ahora no es más ni la billetera, es mi aplicación. Ya ni se ve el dinero. Están haciendo hasta una fe, porque es algo que no ves, pero sabes que tenés. Bueno, ese es otro punto, ya me estoy yendo. Ese es otro tema para otro día. Ahora, es muy importante entender este punto. Alimentación de los 5,000, porque acá está. Quiero cerrar con esto para darle otra vez un énfasis a esto que el Señor nos está hablando hoy, que tiene que ver con mi orden para caminar hacia mi milagro. Amén. Y quiero que leamos un poquito juntos.
9, versículo 10 de San Lucas. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba, esto está hablando de Jesús, ¿ok? Bueno, Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, atiendan lo que le dicen sus discípulos al Señor. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Eso es lo que ellos veían. Y eso es lo que muchas veces te pasa a vos, me pasa a mí. Jesús estaba ahí, pero ellos en ningún momento creyeron en la provisión de Dios. Estando Jesús ahí, ellos seguían enfocándose en una realidad que ellos estaban viendo con ojos naturales. Y eran discípulos, ojo, estaban cerquita de Jesús, no es cerca del pastor Sergio o del pastor Carlos o de algún pastor reconocido o de un líder espiritual. Estaban cerca de Jesús y ellos igual tenían hiperfoco, así en zoom, su situación actual. Lo que le estaba tocando ahí en el momento, que era para ellos era una imposibilidad. ¿Cómo le alojamos a esta gente? Y olvídate darle de comer. Muchas veces llegan 2 o 3 personas en tu casa a la hora de comer y decís, híjole, no va a alcanzar. ¿Qué hacemos? ¿A cuánto no le tocó eso? Que llega la gente y, ay, ¿qué hacemos, verdad? Y tenemos que preparar algo, tenemos que salir a correr, andate rápido al almacén, ¿verdad? Trae más. ¿Sí o no? Pasa. Inimaginable, más de 5,000 personas. Entonces, seguimos. Fíjense lo que dice acá el Señor. En el 13 dice, Él les dijo, en mi Biblia esto está en rojo porque es palabra de Jesús. Y dice, dadles vosotros de comer. Punto. Ahí está lo que le dijo Él. Denle ustedes. Yo me imagino los discípulos ahí. ¿Dónde está la cámara escondida? ¿Sí? ¿Qué? Yo estoy necesitando que se vayan, estoy diciendo que le despida y vos me decís que yo le dé de comer. Fíjense cómo siempre nuestra visión natural del ser humano es diametralmente opuesta a la visión de Dios. Nosotros pensamos y vemos completamente diferente a lo que Dios ve. Amén. Seguimos. Y dijeron ellos, acá viene la clásica. Cuando estamos desordenados o andamos en escasez o con imposibilidades, no tenemos, hacemos hiperfoco en qué, en eso, no tenemos. Y más zoom le damos a lo que tenemos, a lo poco, entre comillas, que tenemos. Dicen, los discípulos le dicen, no tenemos más de 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Se dan cuenta otra vez ahí? A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos. Ellos no estaban entendiendo todavía el mensaje. Acá hay 2 principios que al final vamos a poner en negrita y con neón, ¿ok? Pero para que vayamos entendiendo bien todo el contexto. Fíjense lo que ellos le dicen. No tenemos más de 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Versículo 14. Y acá viene, esto tenés que subrayarlo para no olvidarte. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, en mi Biblia está en rojo porque es palabra de Jesús. Fíjense lo que él le dice. ¿Qué le dice? Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos.
Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Quiero que ustedes se fijen bien en este proceso tan hermoso que está completamente ligado a lo que Dios nos está hablando hoy. ¿Qué hizo? Situación. 5,000 personas más. Ese es nada, pero más de 5,000 personas. ¿Se imaginan la cantidad que es? Es un mundo de gente y andaban, era un desorden total eso. ¿Se imaginan 5,000 personas con hambre? Dios me libre y me guarde. 5,000 personas con hambre. Él era Jesús. Cuando vinieron los discípulos, Él les pudo haber dicho, listo, bueno, ¿qué hay? Tráeme los pececitos, los pancitos, listo. Multiplícalo, Señor, doy gracias por esto, Señor. La famosa multiplicación de los panes y los peces que todos conocemos. ¿Por qué no lo hizo así? Porque había exactamente, como dice Jorge, había desorden. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Siéntenlos y después el oro. Después bendijo. Después vino la multiplicación. Gloria a Dios. No sé en qué área estamos acá desordenados, y yo incluida. Yo sí sé las mías. Pero si vos tenés desorden en un área de tu vida, quiero que te lleves este principio hoy. Gloria a Dios. Y no quiero sonar antibíblica, pero no vayas a seguir orando si tenés desorden. Porque ¿sabes qué? El enemigo va a aprovechar incluso eso para hacerte sentir un huérfano. El enemigo va a aprovechar esa ignorancia que muchas veces tenemos en cuanto a estos puntos para hacernos sentir a nosotros huérfanos. ¿Por qué veo que todos adelantan y yo siempre como el cangrejo para atrás? ¿Por qué es que si yo amo al Señor, yo le sirvo, yo creo que estoy haciendo las cosas relativamente bien dentro de todas las posibilidades que tengo, pero no avanzo? ¿Por qué es que el pasto del vecino siempre es más verde que el mío? ¿Por qué es que veo que todos progresan y yo sigo permaneciendo acá empantanada o empantanado? Y yo oro, y yo ayuno, y yo me tiro al piso, y el Señor conoce mi corazón. Esa es otra frase. Y el Señor conoce mi corazón. Él sabe. Pero ¿por qué es? ¿Por qué es que esa oración muchas veces no tiene una respuesta? Porque es que parece que no vemos que la mano de Dios se mueve. Porque muchas veces en nuestra ignorancia, en nuestro desorden, atamos la mano de Dios. Esto lo digo de forma metafórica, porque nadie puede atar las manos de Dios. Imposible. Pero en cierta forma hacemos que se demore. Mantengo mi desorden y acuérdense, 1 kilómetro más atrás, todos los días. Y yo peleo y peleo, pero estoy encepado. ¿Vieron los cepos que se le ponen a los vehículos? Bueno, está con el cepo ahí y nunca avanzas. Este es un principio que Dios estuvo en su corazón, que hoy lo hablemos. Esta es una verdad absoluta, porque es palabra de Dios. Esto es algo que tiene que ser el eje de tu vida. El orden. Porque Dios no construye absolutamente nada sin orden. No pretendas construir. Hace. Si quieres hacerlo, seguí. Y trata de edificar una casa. ¿Cuántos acá tienen conocimiento de construcción? Yo tengo, porque mi papá era muy crack en esas cosas.
Yo sé que es imposible. Si yo llego, ponerle, Carlos, vos que tenés conocimiento, si yo llego, Carlos, y te digo, Carlos, quiero que acá me levante, ¿me puedes hacer acá 2 piezas y qué sé yo, un baño? Y te entrego un terreno, y un terreno que está así desnivelado, y está totalmente desnivelado, lleno de escombros, lleno de mugre, como dice el pastor. Vos al día siguiente traes todos tus obreros y empezás a construir. ¿Qué hay que hacer? ¿Y cómo está tu terreno hoy? ¿En qué situación está eso? Quiero que hoy visualices la situación por la que tanto oras y que tanto te cuesta. Y quiero que veas y seas sincero. No hace falta que me digas a mí ni a ningún hermano. Simplemente en tu corazón. ¿Cómo está ese terreno? Quiero que vos le pongas un nombre a esa situación. Para muchos puede ser matrimonio, otro puede ser economía, otro puede ser mi falta de disciplina en la oración, mi comunión con Dios, mi falta de fe. ¿Cuál es tu imposibilidad hoy? Yo te aseguro que ahí donde estás empantanado hay desorden. Yo te firmo eso donde quieras. Porque Dios no es un Dios mentiroso. Y su palabra me dice a mí que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. Y si hoy me está faltando algo, yo tengo que saber que hay dos. Acá tengo 2 opciones. Está dentro de la voluntad de Dios porque Él algo está queriendo hacer conmigo. Y punto número 2. Yo estoy en desorden. No es hacer plutonio. Acá yo no estoy pidiendo desarrollemos la fórmula del plutonio. No. Acá es simplemente ser sinceros con nosotros mismos, dejar de jugar al cristianismo y entregarle al Señor todo, porque Él quiere gobernar todas las áreas de tu vida. No solamente tu intención de venir los domingos a la iglesia. Él quiere gobernar tu casa, tu familia, tus hijos, tu economía, tus sueños, tu visión, tus metas, tus objetivos, tus anhelos más profundos, tu dolor, los traumas, las situaciones difíciles. Todo eso, si es tuyo, es de Dios también. Y el enemigo utiliza muchas veces nuestra ignorancia para llevarnos a nosotros a creer que Dios no nos escucha. Dios no me escucha. Dios no me escucha. Yo escuché muchas veces esa frase de muchos hermanos. A mí Dios no me escucha. ¿Qué es lo que hice tan mal? ¿Por qué es que el Señor a mí no me responde? ¿Por qué sigo acá? ¿Por qué? ¿Y por qué no somos menos orgullosos, más humildes y empezamos a mirar un poquito qué cosas yo no estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy ordenado? ¿O estoy empantanado en un bucle de desorden y vacío permanente? Vos sabés y el Señor va a poner en tu corazón qué áreas son las que hay que ordenar. Si vos querés tu milagro, la bendición y la provisión de Dios, que no añade tristeza, es necesario que nos ordenemos, hermanos. Amén. Realmente es un punto que muchas veces cuesta mucho, porque muchas veces hasta podemos estar convencidos de que está todo bien, o podemos tal vez no encontrar una causa del por qué. Y vos me puedes decir, sí, Cristina, vos me decís todo eso, pero yo no encuentro qué es lo que... Entonces, cuando eso pasa, muchas veces es bueno buscar un hermano o una hermana o su pastor. Ustedes tienen la bendición de que su pastor es muy cercano a ustedes. Eso es una bendición muy grande. Ustedes tienen la bendición de que su pastor es muy cercano a ustedes. Tal vez no tiene la vida resuelta, porque ningún pastor en el universo tiene la vida resuelta, porque
porque es un ser humano, tiene sus cosas. Pero sí va a tener, si es la persona, la autoridad espiritual que Dios colocó en tu vida y Dios le puso en este tiempo para que te guíe, va a tener una palabra de Dios para tu vida. Y alguien que realmente a mí me gusta mucho decirle, si ves algo, decime, es a mi pastor. A mí me gusta mucho decirle eso a mi pastor. O a su esposa. Tengo mucha confianza en ella. Decirle, ¿vos qué crees que yo estoy haciendo? Hay acá algo donde estoy empantanado y no puedo avanzar. ¿Y qué es? Y es esto. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejos se halla la sabiduría. Cuando vos sentís que no estás entendiendo, ¿por qué no avanzás? Pero vos no estás conscientemente encontrando las causas, no estás encontrando ese lavadero, como yo les hablé. Entonces, pedirle a alguien más que venga contigo. Ahí, metele a la habitación, a este lavadero y decirle, mira, este es el desorden.